así que les mandamos un abrazo. Bueno, este tiempo venimos hablando acerca de la intercesión. Hoy, si bien seguimos hablando de intercesión, me quiero enfocar un poco más, quizás voy a hablar más de la oración en sí que de la intercesión, pero bueno, es parte también. Y quería compartir con ustedes algunas cosas en las que había estado meditando y que, bueno, sentía de poder compartirlas también aquí. Y le puse por título La oración que Dios contesta. La oración que Dios contesta. Y cuando pensaba en esa imagen, ¿no? Como de cuando recibimos algo que hemos pedido, ¿no? Y llega esa carta que anhelamos leer. Hoy quizás, bueno, tenemos más por WhatsApp o mail más inmediato, ¿no? Pero cuando uno ha escrito una carta y espera esa respuesta, ¿no? Y eso que llega y que anhelamos poder leer y saber cuál es esa respuesta, qué es lo que tiene para decirme, ¿no? Y pensaba en esto, ¿no? Cuánto anhelamos esas respuestas del Señor y lo que Él tiene para decirnos, amén. Ahora, yo quiero empezar preguntándoles algo que, si me ponen ahí la primera diapositiva. ¿Qué pasa cuando Dios no contesta mi oración? Y no sé si alguno va a querer responder, pero ¿alguien alguna vez oró algo y no fue contestada su oración? Yo. Varias, ¿no? Varias veces. ¿Cuál es nuestra reacción? ¿Cuál es mi reacción cuando lo que pedí a Dios no pasa como yo pensaba? Y es una pregunta, ¿no? Que no sé si la vamos a resolver 100% hoy, ¿no? Es para seguirla meditando. Porque ¿cuántas veces hemos pedido, hemos esperado algo y la respuesta pensamos que no llegó o no llegó de la manera que yo esperaba? Y no estoy hablando de que porque, bueno, pedí cualquier cosa, lo primero que se me ocurrió y no llegó. No, a veces son cosas sensibles, cosas incluso hasta de vida o muerte, ¿no? ¿Cuántas veces hemos orado quizás por algún familiar que estaba enfermo? Hemos orado y falleció, ¿no? Y decimos, Señor, yo esperaba, ¿no? Una sanidad, un milagro, pero la persona falleció. O hemos orado por sanidad y, ¿no? Cuando hemos hecho las escuelas salimos, vamos a orar por sanidad y los milagros, y orábamos por uno, no pasó nada. Díganme si no empezamos, ¿no? Con preguntas, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿O por qué oré por mí mismo o alguien de mi familia y aún no veo esa sanidad? Matrimonios que llevan años esperando que llegue un hijo. Levantó la mano León justo. Hermoso. Bueno, ahí llegó la respuesta. Pero en esos tiempos, meses, años, en que uno siente un silencio y se hace preguntas, ¿no? O una madre, un padre que ora por algún hijo que está alejado o que está perdido, ¿no? Y sigue en esa situación, ¿no? Hay a veces que hemos orado por situaciones que no queríamos que sucedan, pero pasaron igual, ¿no? Pruebas. A mí me pasó una experiencia que me marcó cuando era chica, en la que lo sentí esto por primera vez, pero no siempre cuando Dios no contesta la oración es algo negativo, porque siempre a veces lo tomamos para el lado malo. También esas cosas son las que fortalecen nuestra fe y nos ayudan a conocerlo. Yo recuerdo hace 30 años, justo recordábamos en familia que falleció mi abuelo. Yo tenía 10 años y me acuerdo, todavía soy, y ya hicieron la cuenta, 10 más 30, pero me acuerdo de eso, de ese momento. Ellos vivían en Buenos Aires y llega la noticia en la mañana, no recuerdo bien el horario, de que estaba mal, de que estaba internado o en el médico, no recuerdo los detalles, ella se va a acordar más. Y yo me acuerdo que si bien lo dijeron, quizás para no preocuparnos a nosotros, o no se sabían muchos detalles, pero fue como, bueno, el abuelo está ahí, está un poco mal, oremos, bueno.
Pero yo me acuerdo que fui a mi habitación, subí unas escaleritas que había y como que miré para arriba al cielo y dije, Dios, que no se muera mi abuelo. Fue como esa oración, ¿no? de niña. Y fue como que sentí, no sé cómo describirlo, como un frío, ¿no? Como decir, no. Y me acuerdo que volví al comedor y yo estaba así media, y me acuerdo que mi mamá me decía, bueno, pero no te preocupes, bueno, comimos algo ahí, yo estaba como que presentía algo que estaba pasando, ¿no? Bueno, después llegó la noticia de que efectivamente había fallecido, ¿no? Y bueno, todo lo que esto implicaba después. Pero ese momento fue como algo que me quedó marcado, ¿no? Como esa sensación cuando uno está orando por algo y sentís ese no, ¿no es cierto? Como algo que ya estaba establecido así. Ahora, ¿cómo reaccionamos nosotros ante estos no de Dios? Y son preguntas que está bueno poderlos meditar, poderlos plantear, porque nos vamos a encontrar muchas veces con un no de parte de Dios. A veces, y esto lo veía en un pastor que es psicólogo, que decía que reaccionamos ante la ansiedad o ante alguna situación, solemos reaccionar de 3 maneras. Una es con tristeza, con enojo o con temor. A veces reaccionamos con tristeza y caemos en depresión, con pensamientos, ¿no? Porque sentimos que algo perdimos, ¿no? Sentimos que algo nos falta, que algo podría haber sido diferente, entonces nos deprimimos, nos embarga la tristeza. La otra reacción es el enojo, ¿no? Me enojo contra Dios, le hago un berrinche, me enojo con las personas y llego a pensar que de alguna manera Dios es injusto. Y la otra reacción es el temor, ¿no? Pierdo la confianza, es como no sé qué va a pasar en el futuro, digo, bueno, ¿qué va a pasar? Me da temor lo que pueda llegar a hacer, ¿no? Y esto de pensar de que Dios es injusto, seguramente que no lo decimos abiertamente. Nadie se para acá o en la reunión de cuando estamos orando. No, sí, yo pienso que Dios es injusto. No, porque todos sabemos que Dios es justo. Pero en nuestro interior, en nuestro corazón, a veces como que albergamos algo, ¿no? Un sentimiento de injusticia. Y lo relacionamos con a veces las cosas que nosotros hacemos por Él. Señor, si yo te estoy sirviendo, vengo todos los domingos, estoy acá. ¿Por qué? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué no pasó aquello? ¿No? O a veces también decimos, bueno, pero Señor, ¿por qué pongo acá mi ofrenda? ¿No? Pusimos recién, ¿por qué si yo te puse en primer lugar, pongo el diezmo, ofrendo, pero no llego nunca a fin de mes? ¿Qué está pasando? Todo sale mal, ¿no? Y nos cuestionamos, ¿por qué si sos tan poderoso, pero no haces esto? Lo planteo y soy vulnerable porque son pensamientos que uno los ha tenido y que están, ¿sí? Y cuanto más aquellos que no conocen al Señor a veces nos dicen, bueno, ¿por qué si Dios existe hay tantos niños con hambre? Nosotros ya sabemos que el por qué, que hay pecado, hay cosas. Pero cuando son esas cosas que hemos orado y que son importantes, nos pueden generar esto. Ahora, el problema es que con estas reacciones, si no las trabajamos y no las llevamos hacia el Señor, y nos quedamos con este sentimiento de que quizás Dios es injusto, nos estamos posicionando como jueces, ¿no? Jueces de Dios. O sea, invertimos. Nosotros estamos juzgando si Dios hizo bien o si hizo mal, qué era lo mejor, qué hubiera decidido yo. Y bueno, a veces estoy, ¿no? Como que no entiendo y reacciono, ¿no? Bueno, pego el portazo, chao. O permanezco, pero como indiferente, ¿no? Como, bueno, que todo siga pasando como en modo automático. Y entonces a veces uno se pregunta y dice, bueno, ¿y entonces por qué oramos? ¿No? ¿Por qué orar si a veces la respuesta pareciera ser un no? ¿Por qué o para qué oramos? Y bueno, estamos en esta temporada de centinelas,
que se trata de que nosotros como iglesia y cada uno en lo personal podamos entender de qué se trata la oración, de qué se trata cuando intercedemos, de crecer, como dice el lema, crecer y avanzar en madurez, en compromiso y avance. Y crecer en esto significa entender de qué se trata realmente la oración, cómo interceder. Y déjame decirte que Dios no es el genio de la lámpara mágica. Y yo sé que a veces decimos, no, yo no pienso eso. Bueno, yo lo tiro igual. Porque a veces con nuestras actitudes lo mostramos, ¿no? El que, bueno, yo le pido y veo si me responde. Ayer veíamos con los preadolescentes acerca de Jacob, ¿no? Y cómo Jacob, bueno, si me bendices, vas a ser mi Dios. Como mostraba que todavía no tenía un conocimiento pleno del Señor. Dios estaba a cargo de todo, ¿no? Pero él todavía no lograba entender en plenitud y a pesar de que Dios ya le había dado palabra y lo bendecía, él le dice, bueno, vamos a esperar. Si vos me bendecís, ahí vamos a ver, vas a ser mi Dios. Como que seguía probándolo. Pero Dios no es para nosotros ese genio de la lámpara que quiere para cumplir nuestros deseos, ¿no? Por más buenos que nos parezcan. Porque a veces nosotros pensamos que somos más buenos que Dios, ¿no? Decimos, no, si me dieran la posibilidad, yo digo que sí a todo, ¿no? Y pensamos que nosotros sabemos más. No es como una máquina expendedora. ¿Vieron en esos lugares que metés la fichita, la moneda, elegís, bueno, ¿qué quiero? Un café con... estaría bueno un cafecito. ¿Un café con qué? ¿Con un snack? O tampoco es Mercado Libre, que yo ahí, a ver, mi opción, ¿cómo te gusta? ¿Qué color? Tiki, tiki, listo. 48 horas llega a mi casa. No funciona así. Muchas veces, tenemos que erradicar esto de nosotros. No es una transacción con Dios. No es que, bueno, yo más te sirvo, más merezco. Más ofrendo, más merezco. Es ese pensamiento que tenía Jacob, como les decía, ¿no? Y muchas veces nos planteamos esto. Señor, ¿por qué no me respondes si yo te sirvo? ¿No? Queremos transaccionar con Dios. Bueno, yo te doy servicio, yo vengo, hago un esfuerzo, doy, pero bueno, vos tirame una, ayúdame en esta, yo ahora necesito, ¿no? Es como cuando haces ese arreglo con el jefe, mirá, bueno, me quedo una hora más hoy, pero mañana me voy antes. No, tratamos de hacer ese arreglo. Y el problema es que eso muestra que en nuestro corazón hay una motivación errónea. Es como dar para recibir algo a cambio. Y ahora, tenemos que entender y que esto se nos siga revelando en nuestra vida, y yo sé que acá hay muchos hermanos que lo saben y que lo viven así, de que todo lo que el Señor nos da, todo lo que el Señor nos bendice, es por su gracia, es por su misericordia, es por su amor. No es porque lo merecemos o no lo merecemos. Él ya lo tiene. Ayer hablábamos, ¿no?, de esto con Jacob. A los mismos chicos decían, pero Dios ya le había dicho que lo había bendecido. ¿Por qué le dice eso? Después lucha con Dios en Peniel, diciendo, no te voy a dejar hasta que me bendigas. Y los mismos chicos, 13 años, 12, decían, pero si Dios ya lo había bendecido, ¿para qué se ponía a pelear? Y a veces nosotros estamos así, ¿no?, luchando con Dios, no, yo para que me bendigas. Cuando Dios dice en su palabra que Él ya nos bendijo con toda bendición espiritual en las regiones celestes. Y no es porque lo merezcamos, porque si nos viéramos, cada uno sabemos que no lo merecemos. Es su gracia, es su amor. Entonces, la respuesta no es que Él no nos responde cuando nosotros pedimos algo, sino que Él sí nos responde siempre. Lo que pasa es que no nos responde de la manera que nosotros esperamos. Ahora, la oración y la intercesión no se va a tratar de nuestros planes o nuestros buenos deseos, sino de cuáles son sus planes y sus deseos.
los del Señor. Se trata de ir a alinear nuestro corazón, nuestro pensamiento a los planes de Él, que dice en su palabra que sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos, sus caminos son más altos que los nuestros. Se trata de poder entender y aceptar la soberanía de Dios. Dios, lo cantábamos recién, lo decíamos, ¿no? Dios es soberano. Quiere decir que Él es el Rey de Reyes, que Él es la máxima autoridad, que Él tiene el control de toda la historia de la humanidad, desde la creación hasta los últimos tiempos. A Él no se le escapa nada, ninguna pieza del rompecabezas o del ajedrez se mueve al azar. No es un Dios del azar, sino que Él tiene todo bajo su soberanía, bajo su control. Y nosotros poder ponernos bajo esa autoridad y esa soberanía. Y entonces, nosotros como seres humanos a veces pensamos, ¿no? Bueno, no, pero mi idea es mejor. Mi plan, Señor, lo que yo hubiera hecho es esto. Ahora, nosotros tenemos que invertir esa ecuación y decir, bueno, Señor, ¿cuál es tu plan? Y aceptar la soberanía, aun cuando no lo entendemos. Aun cuando no lo entendemos. Aun cuando miramos hacia el cielo y pedimos algo y sentimos ese frío, que no importa, Señor. Vos sos soberano. Vos sabés por qué haces las cosas y cómo las haces. Vos sabés cuántos son los días de nuestra vida y si vamos a vivir más o menos o por qué pasó lo que pasó. Vos sos soberano. Y poder aceptarlo y no juzgar la fe, ¿no? Porque hay veces que empezamos a cuestionar, bueno, ¿será que no tuve fe? O el hermanito, no se sana, no debe tener tanta fe. Entonces, cuidado con esas cosas. No se trata a veces de si tengo más o menos fe. A nosotros nos ha pasado con Ricky. Hemos orado muchos años hasta que llegó a Mancay. Y previo a ella habíamos perdido embarazos hasta que después llegó. Pero después también perdimos otros embarazos. Y tuvimos la misma fe en el primero, en el segundo, en todos. No es que tuvimos más fe con ella o menos fe con los otros. Pero fue aceptar la soberanía del Señor. Yo recuerdo cuando estaba en la clínica, se cumplen 10 años, por eso también creo que traigo todo esto porque abro mi corazón, ¿no? Decir, Señor, yo estoy acá, no sé qué va a pasar, porque cuando uno está internado muchas veces lo primero que piensa es, bueno, acá, chao, me voy. Señor, pero si yo tengo que irme, yo me quedo en paz, porque yo te encomiendo a mi esposo, a mi hija, y la fe, y no depende de mi fe, sino depende de que vos sos soberano. Y de que todo lo que pude vivir después yo lo veía con otros ojos, ¿no? Como decir, gracias Señor, me diste vida para poder ver a mi hija, para poder disfrutar con los hermanos, para poder disfrutar a la familia, para experimentar y vivir cosas en el Señor, para poder servirle. Y es su gracia, y es su soberanía. Y por más que haya momentos que obviamente el dolor puede estar, o el duelo, o el decir, bueno Señor, pero yo te pedía esto, yo quería, o tenía esta expectativa, capaz cuando uno se casa dice, bueno, me caso, bueno, en 2 años tengo un hijo, después voy a tener mellizo, después voy a tener esto, ya hicimos esto, hasta le pusimos los nombres que van a tener. Y bueno, después los planes cambian. Matrimonios que dijeron, bueno, vamos a estar toda la vida, y algo pasó, o alguno falleció, o hubo un divorcio, o mujeres que quizás querían formar una familia y no encontraron al idóneo. Y todas esas cosas decimos, bueno, Señor, ¿cuál es tu plan? ¿Cuál es tu voluntad? Pensaba en Job, ¿no? Cuando él pasa por todos esos sufrimientos y bueno, hay todos unos planteamientos de él, de los amigos, de por qué pasan todas estas cosas y ya, bueno, ya empezaban a reclamarle al Señor. Después léanlo, porque es extenso, son varios capítulos. Pero llegando al final, dicen, bueno, ustedes ya hablaron. Ustedes ya dijeron todo lo que tenían que decir. Ahora voy a hablar yo, dice Dios. A ver vos, Job, que sos tan sabio. ¿Dónde estabas cuando yo creé el mundo
y cuando ubiqué los planetas, bueno, no decía los planetas, pero ¿dónde estabas cuando acomodé el mar y las montañas? Cuando puse las estrellas en su lugar, ¿dónde estabas vos? ¿Dónde estabas cuando le di las alas a las aves? Y bueno, hay todo un poema hermoso, ¿no? De cómo él va mencionando. ¿Dónde estabas cuando le di la fuerza a los animales? Y bueno, va mencionando distintas cosas, ¿no? Y Job al final solamente le queda admitir, sí, no, la verdad es que fui un necio y no te conocía. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y de esto se trata. Y cuando hablamos de interceder, primero tenemos que hablar de ponernos a buscar realmente quién es el Señor. No la imagen que yo me hice de Dios, no lo que a mí me parece que Dios es o debería ser, sino buscarlo a Él. Hoy el tiempo de la adoración fue tremendo, ¿no? Decir, amamos, Señor, tu presencia. Te amamos a vos, no lo que nos puedas dar, no venimos acá por los panes y los peces. Te venimos a ver a vos. Te amamos a vos, queremos que vos nos digas. Queremos conocerte, porque cuando más lo conocemos, más podemos ir entendiendo, ¿no? Que no se trata de mí, se trata de Él. Y vemos que, por ejemplo, el mismo Jesús tuvo que aceptar un no del Padre. Vamos a leer en Mateo 26, del 36 al 46. Cuando Jesús ora en Getsemaní, unas horas antes de morir en la cruz, dice, entonces Jesús fue con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, siéntense aquí mientras yo voy a orar en aquel lugar. Y ahí está en la pantalla, dice, Jesús llevó consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a ponerse triste y muy angustiado. Entonces les dijo, quédense aquí y velen conmigo, porque siento en el alma una tristeza de muerte. Unos pasos más adelante se inclinó sobre su rostro y comenzó a orar y decía, Padre mío, si es posible, haz que pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como lo quieres tú. Luego volvió con sus discípulos y como los encontró durmiendo, le dijo a Pedro, ¿así que no han podido mantenerse despiertos conmigo ni una hora? Manténganse despiertos y oren para que no caigan en tentación. A decir verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Versículo 42. Otra vez fue y oró por segunda vez y dijo, Padre mío, si esta copa no puede pasar de mí sin que yo la beba, que se haga tu voluntad. Una vez más fue y los halló durmiendo, porque los ojos se les caían de sueño. Entonces los dejó y volvió a irse, y por tercera vez oró con las mismas palabras. Bueno, y después dice que él volvió con los discípulos y les dijo, sigan durmiendo y descansando, miren que ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Vamos, levántense, que ya se acerca el que me traiciona. Jesús le presentó al Padre su corazón, ¿no? Él sabía lo que se venía y humanamente él no quería pasar por todo eso. Las burlas, los azotes, el sufrimiento, la tortura, el dolor, el peso del pecado sobre él. Era una batalla espiritual tan tremenda en todo su ser, en su mente, en su cuerpo, en su espíritu. Y su deseo humano era, Señor, Padre, si podés pasar de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y dice que así fue a orar 3 veces. Sin embargo, él, en humildad, aceptó la soberanía del Padre, porque esta era la hora decisiva. Este fue el momento de entrega del Señor. Este fue el momento en el que él dijo, acepto tu voluntad. Vos sos soberano, vos sabés todas las cosas, y no voy a hacer lo que a mí me parece, sino lo que vos. Humanamente nos parecería hasta una locura, y el mismo Pedro le dijo, ¿no? Cuando Jesús anunció que él iba a morir, Pedro le dijo, no, que esto no te acontezca, Señor, que no te pase, salvate a vos mismo. Bueno, estoy parafraseando, ¿no? Pero
nosotros a veces en nuestro plan, y Pedro siendo más bueno que Dios, no, ¿cómo vas a pasar por todo eso? Pero había un plan y Dios es soberano. 3 veces y él aceptó el no del Padre. Él no dudaba del Padre. Él no dudaba. Él estaba confiado. Él no pensó, Señor, ¿me habrá escuchado el Padre o no me habrá escuchado? No, él ya sabía que el Padre lo escuchaba. ¿Recuerdan cuando él fue a resucitar a Lázaro? Él hace una oración delante de todos, ¿no? Y dice, Padre, le dice, te doy gracias porque me has escuchado. Yo ya sabía que vos me escuchabas, pero lo digo para que ellos crean, ¿no? O sea, Jesús no tenía esas dudas que nosotros a veces tenemos. Ay, Dios, ¿me habrá escuchado o no me habrá escuchado? Ay, hoy oré, hoy intercedí, no sentí nada. Nos guiamos muchas veces por lo que sentimos. Hoy no sentí nada, ¿me habrá escuchado o no me habrá escuchado? Jesús sabía que el Padre lo había escuchado, que Él lo escuchaba. Dice, yo ya sé que siempre me escuchás, pero oro así y lo digo en voz alta para que ellos crean, ¿no? Y ahí hace el milagro de Lázaro. Que nosotros podamos aprender de Cristo, ¿no? De Jesús, esa humildad y el poder reconocer al Padre y decir, Él oró 3 veces. Pablo pasó una experiencia similar, ahí en la siguiente, también recibió un no por respuesta. ¿Se acuerdan? El aguijón en la carne. 2 Corintios 12, 7 al 9. Dice, para que no me exaltara demasiado por la grandeza de las revelaciones, se me clavó un aguijón en el cuerpo, un mensajero de Satanás, para que me abofetee y no deje que yo me enaltezca. 3 veces le he rogado al Señor que me lo quite, pero Él me ha dicho, con mi gracia tienes más que suficiente, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por eso, con mucho gusto, habré de jactarme en mis debilidades, para que el poder de Cristo repose en mí. También 3 veces. No sabemos exactamente cuál era el aguijón de Pablo al que se refiere. Puede ser alguna opresión de parte del enemigo, podía ser alguna enfermedad. Lo cierto es que era algo que a él le afectaba y de lo cual clamó al Señor. Y dice, 3 veces le pedí, quítame este aguijón en la carne. Pero él entendió la soberanía de Dios y la voluntad. Y la respuesta del Señor, con mi gracia tenés más que suficiente. Bástate mi gracia, ¿no? Lo conocemos. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y Pablo de esa experiencia sale diciendo, entonces con mucho gusto me habré de jactar en mis debilidades para que el poder de Cristo repose en mí. Porque es hermoso por un lado cuando Dios hace un milagro y lo creemos y nos gozamos cuando Dios hace un milagro, cuando vemos una respuesta inmediata, cuando vemos una sanidad, cuando recibimos la respuesta y nos gozamos y lo adoramos a Dios. Pero también en nuestras debilidades y cuando le hemos pedido y Él nos dice, no, quédate tranquilo, en esto tenés que depender de mí. Gracias, Señor, ahí también te alabo, ahí también te adoro. Ahí también me jacto de mi debilidad, porque ahí el poder de Cristo se perfecciona en mi vida. Amén. Entonces, no oramos para beneficio propio. Santiago 4, 2 al 3 dice, viene hablando, bueno, el libro de Santiago es bastante, hay que leerlo con un escudo, con un casco, porque te tira bastantes palos y hay que leerlo. Y dice, no obtienen lo que desean porque no piden. Y cuando piden algo, no lo reciben porque lo piden con malas intenciones, para gastarlo en sus propios placeres. Y versículo 6, pero la gracia que Él nos da es mayor. Por eso dice, Dios se opone a los soberbios y da gracia a los humildes. Por lo tanto, sométanse a Dios, opongan resistencia al diablo, y Él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Entonces, dice, ustedes piden, no reciben, pero porque están pidiendo mal,
porque están pidiendo para sus propios deseos, para sus propios placeres. Y no funciona así, como dijimos, no es el genio de la lámpara que te pido, y si no me da, hago el berrinche, ¿no? Y me voy. Sino que tenemos que ver nuestro corazón, cuáles son nuestras intenciones. Y todo pasa por nuestro corazón. Acá dice la clave. Dice, Dios se opone a los soberbios y da gracia a los humildes. Cultivar en nosotros un corazón humilde. Ese es el desafío, porque la humildad, como lo han mencionado algunos hermanos antes, es ese terreno de tierra fértil en el cual la semilla puede dar buen fruto, ¿no? Puede ser sembrada, puede permear y crecer y dar fruto. Si nosotros tenemos nuestro corazón endurecido por la soberbia, por el orgullo, o incluso a veces por las heridas, ¿no? Es como que hacemos una defensa y no permitimos al Señor realmente obrar. Voy a tomar agua. Y necesitamos cultivar esa humildad en nuestra vida. Porque dice, Dios se opone a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, ¿cómo son los pasos? Someternos primero a Dios. No podemos interceder, no podemos ponernos en las brechas si no nos sometemos primero a Dios. Porque entonces, ¿qué vamos a estar orando? ¿Qué vamos a estar pidiendo? ¿Con qué corazón lo vamos a estar haciendo? No va a tener el efecto que realmente necesitamos. Tenemos que someternos primero a Dios. Y el someternos significa obediencia a su palabra, como vimos el Señor Jesús, como vimos Pablo. Quiere decir, obedezco aunque no entienda. Respeto la palabra y honro al Señor aunque no lo entienda. Creo que lo que dice es verdad y que sus principios se cumplen, aunque todavía no lo vea o no lo entienda, aunque no le encuentre la lógica. ¿Cuál es la lógica cuando el Señor nos dice que perdonemos? A veces decimos, no, pero es que yo esto... Bueno, el Señor dice, perdona. Y eso es obediencia. Si yo no obedezco, en perdonar no estoy sometiéndome a Dios. Bueno, y eso es por dar un ejemplo. Así en cada cosa en lo que sabemos que el Señor nos dice, someternos a Dios, a su voluntad. Opongan resistencia al diablo. No es al revés. Primero tengo que someterme a Dios. Después puedo poner resistencia al diablo porque voy a estar viviendo bajo su autoridad, bajo su cobertura. Y él huirá de ustedes. El diablo huye porque no tiene ahí por dónde entrar. Y dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. El Señor quiere acercarse, pero necesita ver esa humildad en nosotros, de nosotros acercarnos a Él primero y no orar para beneficio propio. Si yo oro para poder conectarme con el Señor, para relacionarme con Él, para unirme a sus propósitos y sus planes, ahí es donde voy a poder contemplarlo a Él, contemplar su belleza y el Señor me va a ir haciendo entender de alguna manera su voluntad, sus planes. Y aún lo que no entienda, bueno, me dará la paz, el gozo, ¿sí? Para seguir en este camino. Entonces, la oración que realmente el Señor contesta es esta en la que yo me acerco a Él con humildad. Y en la que puedo cambiar de perspectiva, ¿no? De que ya no se trata de si Él me responde como yo quiero o no, sino de una comunión íntima con Él. Y comenzar a unirme yo a los deseos del corazón de Dios. ¿No? Empezar a escucharle a Él y decir, papá, ¿qué querés que ore? ¿Qué querés vos que ore? Porque yo tengo mi cuadernito. Acá tengo yo mi lista. ¿Qué es lo que yo quiero? Pero ¿qué querés vos que ore? Espíritu Santo, ¿cómo tengo que interceder por esto? Pasó esta situación o por esta persona. ¿Qué tengo que orar? ¿Qué tengo que pedir? Porque humanamente capaz que pedimos, Señor, llévatelo o te lo mando. O sea, en nuestra humanidad oraríamos cualquier cosa como
Jacobo y Juan, que dicen, Señor, ¿querés que descienda fuego del cielo y los destruya? Y el Señor, no, muchachos, no era así. Pero cuando nosotros estamos llenos del Señor, nos acercamos a Él en humildad, nos sometemos a Él, decimos, bueno, ¿qué querés que ore por esta persona? Que capaz que me hirió, que capaz que no me estoy llevando bien, que capaz que pasó una situación. ¿Cómo querés que ore, que interceda por esto? Señor, ¿cómo querés que ore, interceda por las naciones? ¿Qué tengo que orar por Israel? Decimos, bueno, oremos por Israel, oremos por las naciones. Bueno, pero ¿qué? ¿Qué es lo que está anhelando tu corazón? ¿Cuál es la pasión de tu corazón? ¿Cuál es el dolor de tu corazón ante esto? ¿Cómo puedo orar? ¿Cómo puedo ser parte de ese plan que vos querés que nosotros como iglesia seamos parte? También esto es por gracia y misericordia, porque ¿quién piensa que Dios nos necesita a nosotros? Realmente Él no nos necesita para sus planes, porque dijimos, Él es soberano. Pero Él en su amor y en su gracia nos dice, vení, te quiero contar mis planes, quiero que seas parte, quiero que me ayudes, quiero que también vení, orá conmigo y decí esto. Y el Señor se goza con nosotros en esto. ¿Qué pensás, Señor, sobre este asunto? Sobre esto que vi en la tele, sobre esta noticia, o sobre esta doctrina que salió y escuché. Y Señor, ¿qué decís vos? ¿Qué dice tu palabra? ¿Cómo es esto? Y aún lo que no entendemos, porque nos falta todavía seguir creciendo, entendiendo. A veces nos cerramos a lo que no entendemos, solo porque no lo entendemos. Y decir, bueno, Señor, ¿cómo es? Y buscar también la ayuda del cuerpo, ¿no? Y de las personas que el Señor ha preparado también y que les ha dado revelación también para poder entre todos edificarnos. Y quería ver un par de cosas por las que ora Jesús. Hay muchas y la idea es que sigamos después buscando, ¿no? Qué es lo que hay en el corazón del Señor, qué es lo que Él pide. Y la primera, ahí Jesús nos dijo que oremos por obreros para su mies. Si bien acá no es una oración que Él está haciendo, sino que es una oración que le está pidiendo a los discípulos que hagan. Dice Mateo 9, 35 al 38. Jesús recorría todas las ciudades y las aldeas y enseñaba en las sinagogas de ellos, predicaba el evangelio del reino y sanaba toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Al ver las multitudes, Jesús tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, ciertamente es mucha la mies, pero son pocos los segadores. Por tanto, pidan al Señor de la mies que envíe segadores a cosechar la mies. Hay una canción que está últimamente, ¿no? Que dice, yo quiero ser la respuesta a tu clamor. Y es como que cuando uno la escucha por primera vez, te descoloca, ¿no? Porque nos cambia, nos invierte, ¿no? Siempre queremos que Él escuche mi clamor. Pero acá le está diciendo, Señor, yo quiero ser yo la respuesta de lo que vos estás clamando. Y el Señor acá invita a los discípulos a decir, miren, levanten la vista, los campos ya están blancos para la cosecha. Y no estaba hablando del trigo, estaba hablando de las personas, estaba hablando de corazones, porque los negocios del reino del Señor son los corazones, son las personas. Y Él nos está invitando, y por medio de la oración, de la intercesión, a nosotros levantar la vista y ver que los campos ya están blancos para la cosecha. Y los invita y los lleva y les ordena, en cierta manera, a orar y decir, pidan ustedes al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y la respuesta termina siendo que cuando nosotros nos involucramos en orar e interceder, levantamos la vista espiritualmente y
comenzamos a ver, y empezamos a ver la necesidad. Y cuando vemos la necesidad, comenzamos a orar con más eficacia, con más certeramente, ¿no? Hace poco ahí la veo a Eve, nos compartía acerca de África, por ejemplo, ¿no? Quizás nosotros no estábamos enterados, pero cuando nos muestra las fotos, nos cuenta, podemos ver que hay una necesidad, podemos saber cómo orar. Y entonces nos empezamos a involucrar y empezamos a orar y decimos, bueno, Señor, ¿qué te puedo pedir? ¿Cómo oramos por este lugar, por los misioneros, por las personas? Y el Señor nos empieza a mover, bueno, podés dar también. Y bueno, ya nos mueve a dar y ya nos mueve a ir quizás. Porque la respuesta a ese clamor de Dios es la respuesta de nosotros de ir. Y quizás, como decimos, capaz que no es ir a África, pero sí es ir a tu vecino, a tu familia, al oeste, ir al barrio, en tu trabajo. Es levantar la vista y mirar que hay corazones que ya están preparados para esa cosecha. Y que nosotros podamos orar, interceder y decir, Señor, envía obreros. Y cuando estamos ahí orando, el Señor decía, bueno, ¿y quién va a ir? Como el profeta, ¿no? ¿Y quién irá? Bueno, Señor, mándame a mí, envíame a mí. Porque el levantar la vista y ver y comenzar a interceder nos comienza a involucrar. Porque empezamos a sentir lo que Él siente. Ahí Él dice que Él tenía compasión de estas personas, de las multitudes, porque estaban desamparadas y dispersas. Y Él quiere que nosotros también podamos sentir lo mismo, no pena y lástima. Dice compasión, amor, misericordia. Pero no lo vamos a sentir si no levantamos la vista, si no doblamos rodillas y empezamos a orar y le permitimos al Señor que rompa nuestra indiferencia, ¿no? Y es como salir de nosotros mismos. Otro punto el siguiente dice que seamos uno. El Señor oró por unidad, y bueno, esto lo vimos el domingo pasado en Juan capítulo 17, voy a leer solo 2 versículos. Pero no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y quizá algunos digan, qué repetitivo esto, la unidad, pero es algo que está en el corazón. Miren, esto es lo que el Señor oró. Esto, ¿quién lo va a responder? Nosotros. Nosotros vamos a hacer la respuesta a lo que el Señor Jesús oró ahí. Porque los que somos responsables de trabajar por la unidad somos nosotros. Porque a veces oramos las cosas muy en el aire o muy conceptualmente, ¿no? Como abstracto. Bueno, Señor, sí, te pedimos por la unidad, Termino de orar, pero no viste lo que me hizo, lo que dijo, lo que no dijo, que si me habló, que si no me habló, y ya tú, hermano, hermana, con amor, esas cosas ya tenemos que crecer, tenemos que avanzar en madurez, tenemos que decidir cortarlas y decir, no tomo que yo tengo el derecho de sentirme ofendido con la otra persona por X motivo. Renuncia a ese derecho, porque de hecho no lo tengo. El Señor nunca me dijo que yo tenía derecho de estar ofendida ni con mi esposo, ni con nadie. No, porque yo tengo la razón. Podemos tener la razón, pero eso no quiere decir que estemos correctos delante del Señor, porque no se trata de tener la razón, sino de obedecer a Cristo. Vamos a pasar al último punto, intercediendo con entendimiento y de la manera correcta.
Este pasaje estuve conversando en este tiempo con el Señor, lo había estado compartiendo, Hebreos 10, del 19 al 25. Dice: hermanos, puesto que con toda libertad podemos entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, es decir, de su propio cuerpo, y puesto que tenemos un gran sacerdote al frente de la casa de Dios, acerquémonos con un corazón sincero y con la plena seguridad de la fe, con el corazón purificado de una mala conciencia y con el cuerpo lavado en agua pura. La siguiente. Mantengamos firme y sin fluctuar la esperanza que profesamos, porque fiel es el que prometió. Tengámonos en cuenta unos a otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos, como es la costumbre de algunos, sino animémonos unos a otros, y con más razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Ya vamos a ir con esto terminando. Este pasaje, en realidad todo Hebreos, es tan profundo, ¿sí?, en lo que el Señor hizo por nosotros. Un plan diseñado desde el comienzo, cuando Dios le muestra a Moisés en el monte, le muestra el modelo del tabernáculo. Era un modelo de lo real que está en el cielo, de la adoración celestial, que después lo vemos en Apocalipsis, ¿no?, la revelación de cómo era en el cielo. Y Dios le indica con todo detalle cómo debía ser la adoración en el tabernáculo y cómo debían ser las ofrendas, cómo debía ingresarse con sangre de un animal y bueno, cada una de las partes que no nos da el tiempo ahora, pero es algo para investigarlo, para estudiar. Y cada uno de esos elementos tiene un significado con la obra de Cristo en la cruz. Jesús entró con su propia sangre para perdonarnos a nosotros, para limpiarnos. Y acá dice: puesto que con toda libertad podemos entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. En el antiguo pacto solamente el sumo sacerdote podía entrar una vez al año con la sangre de un animal perfecto como ofrenda, con esa sangre que representaba el perdón de los pecados, una sangre que era rociada sobre los elementos para purificar. Pero ahora el Señor mismo, ofrecido en la cruz, como estuvimos viendo en este tiempo de Semana Santa, Él mismo ofrecido en la cruz, fue aquel que dio su propia sangre para abrirnos la entrada a ese lugar santísimo y que se hizo de una manera visible, porque el día que estaba allí en la cruz, en ese momento el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo, abriendo esa separación que había entre el lugar santo y el lugar santísimo, indicando que ahora esa separación ya no estaba. Y nosotros entendiendo esto, que es el Señor el que nos abrió la entrada a su misma presencia, a su mismo trono, ¿cómo no entrar a Él? ¿Cómo no acercarnos a este trono de gracia? Dice que nos abrió un camino nuevo y vivo a través de su propio cuerpo. Y no solo eso, sino como vimos también el domingo, Él se pone como sacerdote que intercede por nosotros permanentemente. Y dice acá, por lo tanto, acerquémonos con un corazón sincero, con seguridad de la fe. ¿Cómo debemos acercarnos? Con el cuerpo, dice, lavado en agua pura, el corazón purificado. Y esto se resume en una palabra que es santidad. Santidad. La santidad solo la podemos tener por Él, porque es su sangre la que nos limpia. Es su sangre la que ya nos lavó. No es algo que merecemos, no es algo por lo que nos esforcemos. Él te dice, ya sos santo, ya sos santa por mi sangre. Ya te he lavado, ya te he perdonado los pecados.
tenés que entrar, tenés que acercarte a mi presencia. ¿Cómo? Con humildad, a través de Cristo. Por eso oramos, no oramos en nuestro nombre, oramos en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo. Y esto trae un efecto, que es lo que está en esta parte, en este versículo. Entendiendo esto, de lo que hablamos, es que podemos nosotros mantenernos firmes en la esperanza, firmes en la fe, porque Él es fiel. Amén, porque Él es fiel. Dice, fiel el que prometió. Y esto nos lleva a actuar en consecuencia, a que no estamos solos, a que esto lo vivimos como cuerpo. Dice, no, tengámonos en cuenta unos a otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. Tengámonos en cuenta unos a otros. No dice a fin de estimularnos al chisme y a la separación, no. No para estimularnos a hablar de cualquier cosa no. A fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. Seamos intencionales. Si nos reunimos con otros hermanos, y miren, esta semana hay feriados, ¿verdad? Aprovechen, reúnanse, inviten a alguien que capaz que no conocen tanto, acá de la familia, porque a veces siempre nos juntamos con los mismos. Sean intencionales, decir, a ver, podemos juntarnos 2 o 3 familias, 2 o 3 personas, y decir, bueno, a ver, y capaz que ni nos conocemos, ¿de qué trabajas? ¿Qué haces en tu día? ¿Qué te ha hablado el Señor? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Cómo puedo orar por vos? ¿Qué Dios puso en tu corazón? ¿Cuál es ese sueño que Dios puso en tu corazón? Bueno, y así vamos avanzando, vamos creciendo. ¿Qué te compartió el Señor esta semana? Cosas prácticas. Por eso dice, no dejemos tampoco de congregarnos, como es la costumbre de algunos. Ya en ese entonces era costumbre de muchos no congregarse. Si tenemos una dificultad, una diferencia con alguien, algo me ofendió, lo que sea, no dejemos de congregarnos. En amor hablemos, acerquémonos, oremos, no sé, lo que tengamos que hacer. La palabra dice, en cuanto dependa de nosotros, estar en paz con todos. Y eso lleva un esfuerzo. Pero cuando yo he cultivado esa relación con el Señor, no me va a resultar tan difícil. Porque lo voy a estar haciendo por ese amor que Él pone en mí. Porque si quizás yo no me llevaba bien con alguno o lo miraba medio ahí, pero Dios me dice, bueno, pero empezá a orar por esa persona. Yo, no, Señor, yo quiero orar, no quería orar por eso. Y empezás a orar y empezás a verlo como el Señor lo ve, empezás a bendecirlo, listo, la otra semana ya son mejores amigas. El Señor comienza a obrar porque nos empieza a cambiar nuestro corazón. Nosotros a veces empezamos orando por el otro, Señor, cambialo, porque mira lo que es, mira lo que me hizo, mira lo que dijo, lo que no dijo. Tenemos nuestra lista. Mira cómo me lastimó y esto y lo otro. Pero empezamos a interceder, empezamos a orar y el Señor nos empieza a cambiar a nosotros. Y ya empezamos a ver cómo Él ve. Y miren lo que dice. Con más razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Con más razón ahora. Y si esto lo escribieron hace cientos de años, más ahora estamos más cerca todavía, hermanos. Más. No podemos, bueno, ya el Señor verá, que sea lo que Dios quiere. Usamos mucho esa frase como, que sea lo que Dios quiere. Dios ya no nos dice lo que Él quiere. Dios ya no está diciendo lo que Él quiere. Se acerca el día. Y ese es el mensaje Maranata. Se acerca el día. Por eso podemos acercarnos a Dios con certeza, con fe, intercediendo, pero con entendimiento. Y aún cuando para nosotros sea un no o sea una
respuesta que quizás no entendemos o que por qué no me respondió. Cuando empiezo a conocerlo a Él, Él me llena de su amor, de su presencia, de su gozo, de su paz, y que es algo indescriptible, es algo que no lo puedo expresar con palabras, porque es la presencia de su Espíritu, y Él empieza a trabajar en nuestro corazón. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Y comenzá ahí en tu lugar a orar, a interceder. Y si tenés que levantar la voz, levantala. Y presentá esas oraciones que quizás hiciste en un momento y aún no ves respuesta. Y preguntale: Señor, ¿qué te tengo que pedir de esto? Capaz que estoy pidiendo mal. Ayúdame a entenderlo, ayúdame a saber cuál es tu voluntad en esto y a unirme a lo que vos querés, no a lo que yo quiero. No es una oración fácil, pero es tan necesaria que comience a pasar ese bisturí por nuestro corazón y mostrarnos qué hay dentro. Que puedas decirle: Espíritu Santo, ¿qué querés que ore en este momento? ¿Por qué estás clamando en este momento, Señor? Porque yo me quiero unir a ese clamor. Porque ya quiero dejar de ser el centro de las oraciones y pedir para mí. Y pedir lo que yo quiero y pedir en mi voluntad. Quiero empezar a escucharte, Señor. Y poder pedir lo que vos estás pidiendo. Ayúdame en mi debilidad, Señor. Capaz estés ahí, hermano, hermana, y decís: pero yo no sé ni por dónde empezar, no sé cómo orar. Orá lo que dice la palabra. Orá lo que vas entendiendo, lo poquito o lo mucho. Sé fiel en eso poco que entendiste y orá por eso. Si el Señor te está mostrando que has anidado en tu corazón algo contra alguien, has guardado una ofensa, sé intencional en orar, en perdonar, en buscar la unidad del Espíritu. Oh Señor, clamamos a ti, Padre amado. Declaramos tu presencia en este lugar. Señor, sabemos que vos estás acá. Señor, te damos gracias por tu soberanía, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu poder. Te damos gracias por tu amor. Señor, que tu amor nos envuelva por completo en este momento, Señor. Que podamos comprender cuán alto, ancho y profundo es tu amor, Señor. Y nos des ese espíritu de sabiduría y de revelación para verte, para oírte. Danos la gracia para poder obedecerte, Señor. Danos las fuerzas. Señor, tú eres fiel. Tú nos sostienes. Tú no nos dejas solos. Estás a nuestro lado, Señor. Gracias te damos, Señor. Tuya sea la gloria, la honra, Señor. Declaramos que pronto vienes, Señor. Y decimos: Maranata, ven pronto, Señor. El Espíritu y la novia dicen: ven, ven, Señor.
Te amamos, te anhelamos, Señor. Amamos tu venida. Queremos verte, Señor. Queremos ver tu rostro. Queremos, Señor, estar en tu presencia día y noche, Señor. Contemplarte hasta aquel día que te contemplemos cara a cara, Señor, sin velos. Oh, Señor, bendito seas. Amén, Señor.